Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Hola Rafa, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de este programa en la Iglesia. Felices acá de regresar aquí con ustedes y desde el sur de la Florida, estrenando emisora. Estamos súper contentos, cada vez más oyentes, cada vez más personas conocen nuestra emisora y nuestro dial. ¿Cuál es el número del dial, Rafa, en FM? Pues estamos saliendo a través de Radio María Miami, a través de la 91.9 FM en el sur de la Florida. Y de verdad que estamos muy contentos y orgullosos. Tenemos que dar gracias a Mamita María y a todos los que colaboran con nuestra emisora, con su aporte. Porque recuerden que Radio María no tiene comerciales y que vivimos de las donaciones. Pues no vivimos porque nuestro trabajo es voluntario, pero la radio logra sufragar sus gastos por las donaciones de sus oyentes. Y hay que recordarle que esta es la emisora más grande de todo el planeta y de cuanta galaxia exista. Esto es Radio María, la emisora de Mamita, nuestra Santísima Virgen María. Con la alegría y la certeza de la resurrección. Amén. Que no hay resurrección sin cruz. Y entonces, y ese es un tema que es muy interesante, Andrea, porque la mayoría de nosotros los seres humanos no queremos afrontar ni asumir el sufrimiento. Y el sufrimiento es parte de la vida, y cuando se le encuentra el sentido al sufrimiento y uno lo mira como una acción de misericordia infinita de Dios para muchos de nosotros, para quizás que hagamos la conversión verdadera y absoluta, o para que recordemos algunos de esos pecados que nunca hemos confesado, como puede ser los pecados de omisión, que nadie confiesa y se olvida de ello, y llegamos a la vejez con un cargamento oculto en el olvido de pecados de omisión. Entonces, pues para ahondar este tema tenemos un invitado esta noche, Rafa, bien. Y es el padre José Romero. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, Rafael. Saludos, Dios me les bendiga. Gracias por la invitación, Andrea. Y bueno, padre, tenerlo en la iglesia. Este programa se llena de gozo y de alegría de tenerlo. Y es interesante que hablemos un poquito y le preguntemos al padre, ¿quién es el padre José Romero? Cuéntenos, ¿cómo es que es sacerdote? ¿Cómo fue que supuestamente lo tumbaron del caballo? Como dirán en el Zulia, me revolcaron. Sí, vale. Bueno, en verdad no soy ahorita ni la cuarta parte de lo que era antes, ¿no? Gracias a Dios. Y como bien lo dices, yo creo que mi vida era parecida a la de Pablo, en el sentido de que la iglesia para mí no importaba. Yo vivía mi vida. Yo era una persona que de una manera, a partir de los 11 años se independizó por completo, ¿no? Yo era que mantenía a mi familia y desde los 11 años estoy trabajando y mi vida siempre fue el mundo. Yo era, para que tengas una idea, era el tipo de persona que salía de la compañía, del trabajo, el viernes y regresaba a mi casa el lunes.
pasaba todo el fin de semana disfrutando la vida, ¿no? Como lo que de parranda, como dice uno, ¿no? O sea, en aquel tiempo era lo mejor de lo mejor. Sí, pero bueno, yo creo que el conocer un amigo, un sacerdote que se llama Padre Dixon Montero, él es un sacerdote que al conocerlo cambió mi vida por completo, ¿no? Gracias a Dios, por supuesto. Entonces allí, por supuesto, escuché la música, coro cantando, y por allí fue que me agarró el Señor. Porque el padre además es músico, usted toca guitarra lindísimo y canta muy lindo, así que por ahí, por ese talento que tiene, lo agarró el Señor. Sí, ¿Y después qué allí pasó, padre? Bueno, ahí comenzó mi historia. Ahí me admiraba mucho el hecho de ver cómo a él lo llamaban a la 1, 2 de la mañana a visitar a un enfermo, y él salía a visitar al enfermo. Sí, cómo él se desvelaba por sus enfermos, por su parroquia, por la gente, por el matrimonio, por los jóvenes. O sea, esa manera de entregarse tan completa, ¿no? Con todo su ser, sin condiciones ni medida, eso me fue atrayendo a mí, ¿no? A esa vida sacerdotal. Y trataba siempre de acompañarlo, ¿no? De acompañarlo. Yo agarraba la guitarra porque yo no tocaba guitarra, o sea, de hecho no toco, yo soy de las personas que sé colocar acordes. Y he compuesto tantas canciones que el Señor me ha regalado simplemente porque me ha aprendido algunas progresiones que llaman y ahí compongo, ¿no? Las canciones. Pero no soy un músico como me gustaría, que algunos les dicen, toca tal canción por X tono o por X acorde, y la hacen. Yo no. yo tengo que confiar en el Espíritu Santo. Y recuerdo que hay un señor que se llama Pedro Jiménez, que él me dice, José, te tengo un regalo. Yo, pero cómo no, gracias. Y me da la planilla para hacer cursillo de cristiandad, un retiro. que yo ni la más remota idea de lo que era un retiro, ¿no? Por supuesto. Ajá. Cuando entró al retiro el mismo jueves, me dieron ganas de salir corriendo, porque yo no quería quedarme. Pero llegaron unos profesores, me dieron clase en la universidad. Ellos me dieron clase en la universidad. Y cuando me ven, se asombran y se ríen mío. Mira, malandro, ¿qué haces aquí? Si vos sos el demonio, ¿qué tal? Y paré de contar, a meterse conmigo. Y resulta que entramos. Bueno, ya el domingo yo salí fue llorando de toda la experiencia, de lo que el Señor hizo conmigo. Yo recuerdo que llegué a mi casa, abracé a mamá y a mi papá y les pedí perdón por todo lo que había hecho, que yo quería cambiar, que ya iba a ser otra persona distinta, y yo lloraba y mamá me miraba al padre, ¿qué le pasa? ¿Qué hizo? Y el padre le decía, no, señora Marcia, es que acaba de hacer un retiro y tal, entonces eso es fuerte, más para él que no está acostumbrado a grupo apostolado, porque yo nunca pertenecí a un grupo de apostolado, esa era otra parte del asunto. Yo no pertenecía al grupo apostolado, el único grupo que yo pertenecí fue al Ministerio de Música, pero yo no sé lo que era reuniones de jóvenes, reunión parroquial, nada de eso. Mi vida fue de allá para allá con el Señor. Le preguntó al padre, yo quiero entrar al seminario, ¿cómo hago? Y él me dice, bueno, entra al seminario, y me explicó, y yo entré. La primera vez que entré, duré una semana en el seminario. ¿Y por qué, padre José? ¿Cómo así? Papá, porque cuando yo entré al seminario, yo entré a la edad de 33 años. Sí, yo era una persona que de una manera planificaba su tiempo, su vida, mi familia. Yo era el que sostenía mi familia. Entonces, cuando yo entro y que me digan a mí, te levantas a las 5, a las 6 de la oración, se te desayuno, y me ponen el horario, eso me pegó como no tienes idea. Y aparte de eso, yo pensaba mucho en mi familia. Yo decía, pero ¿quién nos está manteniendo? Están comiendo, papá, mamá, estarán bien. Entonces, eso para mí fue algo muy, muy drástico, un golpe muy drástico de un cambio radical en mi vida. Y me salí. Más llamé al padre a la 1 de la mañana. Padre, me voy, no aguanto, esto es para mí, y llora y que llora. Wow. El padre va el domingo a buscarme. Yo entré un viernes, algo así, y salí el domingo de la semana siguiente. El padre me fue a buscar y yo llorando. Llego a la casa, a la parroquia, porque ni siquiera llegué a la casa de mamá, llegué fue a la parroquia con el padre. Y yo me acuesto en el mueble y prendo el televisor. Y lo primero que están pasando es Moisés. Y empiezo ya a llorar. Y lloro y me dice el padre, ¿pero por qué lloras, José? Yo, padre, ¿pero por qué la gente le puede decir a Dios que sí, sin miedo, sin temor, dejarlo todo? ¿Y por qué yo no puedo?
Le dije yo al padre. Y el padre me decía, cálmate, cálmate, que no es fácil. Después de la película y todo demás, yo agarré mi guitarra y compuse una canción que se llama Nunca es tarde para cambiar. Se llama la canción. La primera canción que compuse que Dios me regaló. Y Porque que yo vamos, decía, padre, y que vamos a escucharla en este preciso momento. ay, mi madre. Con ustedes el padre José Romero y la canción. Nunca es tarde para cambiar. Vamos a ver. A ver cómo sale. Si te encuentras dentro de la oscuridad y crees que tu vida es imposible remediar, no te encierres en ese valle que al final es soledad. Busca la luz de la esperanza, porque nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde, no te rindas, solo tienes que tus ojos cerrar y mirar dentro de ti, y el camino lo verás, y a Dios esperando por... Esa fue la primera canción que yo compuse. ¡Qué belleza, padre! Y fue la canción que me regaló Dios a mí. No, él me estaba hablando, pues. Entonces, claro, entro al seminario. La segunda vez que entro, duré 4 meses. Porque otra vez el demonio, vamos a hablar claro, el demonio siempre metía mi familia, el tormento. O sea, quién las alimenta, cómo están viviendo, papá, mamá. Ese era lo único que yo pensaba. Y recuerdo que en esa oportunidad me llama un amigo, José, estamos buscando a alguien que se vaya para Miami porque vamos a abrir una sucursal de la empresa allá y necesitamos a alguien de control de calidad. Y como yo soy certificado a nivel internacional por las normas ISO 9000, entonces soy asesor, soy auditor en cuanto a sistemas de calidad, yo dije, sí, yo voy. Claro, yo pensé en mi familia y pensé en mí, y me salí. Nunca fui a Miami y nunca soy el trabajo. Entonces ahí comprendí que algo pasaba, pues algo estaba pasando si el demonio estaba tratando de evitar que yo entrara al seminario era por algo, ¿no? Entonces, claro, dejé pasar el tiempo, no quise seguir insistiendo, ¿no? No quise seguir insistiendo en el seminario. Yo dije, no, voy a quedarme quieto, voy a comenzar con mi vida, voy a hacer las cosas distintas, voy a trabajar y todo eso. Pero siempre existía a mí esa inquietud. Y recuerdo que hablé con Monseñor Ulises. Ahorita, en ese tiempo era administrador diocesano. Porque nuestro obispo lo habían cambiado y no teníamos obispo. Entonces, bueno, él estaba de administrador. Y yo hablé con él, que quería entrar en el seminario, que me diera una oportunidad, tal. Y me dice, déjame pensarlo, José, me dice él. Pero baja un retiro, me fui a un retiro. Que era un retiro para los catecúmenos, que fui casualmente con este padre, con el padre amigo. Me dijo, vamos para el retiro, te va a hacer bien. Cuando están al final del retiro, hacen como ese llamado vocacional, ¿no? A aquellas personas que tienen inquietudes, jóvenes, que quieran experimentar una vida sacerdotal o religiosa o monja, vengan. Entonces yo empecé a llorar, a llorar. Y me dice, no, digo yo más bien, yo digo, Señor, dame una señal, dame una luz. Yo quisiera saber qué quieres tú conmigo. Sí, en eso estaba una monja de África, estaba dando su testimonio. Y ella decía que cuando se arrodilló en ese momento, en aquel tiempo, cuando ella le pidió una luz a su Señor, que ella abre los ojos, la muchacha que estaba en el frente tenía en el pantalón detrás el número 1. Y ella decía que ese era su Jesús. Jesús debe ser el número 1. Y esa fue la señal que Jesús le dio para ella dar paso a entrar a la vida consagrada. Yo cierro los ojos
empiezo a llorar y digo, Señor, dame una señal a mí. Cuando yo abro los ojos, la persona que está delante tiene una franela que decía atrás, Jesús es tu camino. Yo lo que hice fue, comencé a llorar y no hice caso, no hice caso. Yo comencé a llorar. Se me siente una señora al lado y me dice, José, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué estás llorando? Yo le decía que no sabía por qué estaba llorando y tampoco sabía por qué sentía tantas dudas, tanto miedo. En eso yo volteo a mi izquierda y tengo una muchacha que me estaba buscando trabajo en una empresa. Yo digo, no, ahí está Casilda, me está buscando un trabajo, yo tengo que experimentar el trabajo y salgo mejor, hasta que yo aclare mis sentimientos. En eso dice el padre, que está llevando la convivencia, y aquellos que están pensando en un mejor jefe, yo le tengo uno, Dios, y tiene mejor paga. Y yo, sí. Por donde se salía, ahí No, sí. Jesús Y lo yo atajaba. totalmente, y yo sigo llorando. Ahí sí yo comencé a llorar, y en eso, Gustavo, un compañero de barrio, por así es, de la iglesia, donde nos pasamos nosotros, me toca el hombro, se para y me toca el hombro. Y él me dice, espero por ti. Cuando yo volteo, no lo vi a él. Wow. Vi fue un resplandor blanco. Entonces, ahí fue donde yo me levanté. Me arrodillé y pasé por el lado del padre. Y el padre me dice, le digo yo a él, padre, ahora sí quiero entregar mi vida al Señor. Y él me dice, Dios te bendiga. Y de ahí comenzó mi experiencia, ¿no? Hablé con el obispo, y el obispo, Monseñor Ulises, me permitió entrar al seminario hasta el sol de hoy, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que mi vocación la luchó Dios, ¿no? Él fue capaz de luchar por mí, porque incluso en el seminario 2 veces me intentaron votar. Una primera vez me quisieron votar porque como yo era adulto, yo tenía que ser el chivo expiatorio. Yo dije que no, que yo era un formando, pues yo no era un formador. Y después otro padre me quiso votar porque según él yo tenía algunos problemas afectivos y paré de contar. Y me quisieron votar. Bueno, hasta el punto que me votaron del seminario. Pero mi obispo, el Monseñor William, que lo agradezco y lo quiero mucho, él vio los informes y él decía que no había nada malo. ¿Por qué me querían votar? Yo, Monseñor, no sé, pero eso fue lo que ellos dicen y no sé qué pasó. Usted puede preguntarle a los formadores si yo me porté mal, si yo hice algo mal y si es como ellos dicen, Monseñor, no tengo problema en aceptar que me voten del seminario. Él me dijo, quédate conmigo aquí en la curia, viví con él 6 meses en la curia y me enviaron a Colombia. Cuando yo llegué a Colombia a estudiar la teología, yo pasé yo iba con la mente cerrada de la rabia que yo sentía. Porque yo decía, ¿por qué me envían a Colombia si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué me alejan de mi familia? ¿Por qué me alejan de mi entorno si yo no he hecho nada malo? Es lo que yo decía. Y resulta que cuando estoy allá, yo crezco espiritualmente, musicalmente, humanamente. O sea, Dios se encargó mío. Es más, en mi diócesis, mis compañeros, y es un comentario que voy a hacer, no les gustaban que yo cantaba. Cuando yo cantaba, ellos se burlaban mío, al punto que yo me formé una baja estima en la música que no tienen idea. Wow. Yo a estas alturas de la vida, yo canto en los retiros y me da miedo cuando estoy con ellos. Con mis compañeros Quiere decir que tus compañeros sacerdotes te hicieron bullying musical. Sí, ellos se burlaban mío. O sea, no les gustaba que yo desafinaba, que yo cantaba mal, o sea, un poco de cosas, ¿no? Y cuando voy a llamar a Colombia, a Cúcuta específicamente, cuando llego allá yo tenía 2 discos grabados ya. Cuando llego allá, resulta que mi música, 7 semanas en los primeros lugares, la gente le escuchaba mi música, me invitaban siempre a cantar, a hacer los conciertos, a la oración. Es más, ahorita mi música se escucha en Chile, en Argentina, en Nueva York, en Texas, en México, o sea, en varios países se escucha mi música, ¿no? Y yo ahora es que estoy medio agarrando confianza para cantar solo con la guitarra, no te creas. ¿Sí? Todo eso hizo Dios conmigo, ¿no? Entonces, fue algo que mi experiencia de vocacional fue bastante difícil.
Pero yo luchaba, ¿no? Incluso, para que tengan una idea, que en Cúcuta, cuando llegué a Cúcuta, yo agarraba la guitarra para cantar las lecciones divinas, y el rector que estaba allá no creía en las vocaciones tardías. Entonces, cuando yo cantaba, los demás sacerdotes me llegaban: Beneco, muy bien, gracias por la canción, por su oración, me decían ellos. Y ese sacerdote, rector, me llamaba para gritarme: ¿por qué te crees tú que con esas canciones vas a convertir a la gente? Tú eres un baboso, tú no sirves para nada. Me insultaba de una manera tal que yo no entendía. Wow. Y yo lo que hacía era yo agarraba la guitarra y lo que hacía era llorar, más nada. Yo le decía: padre, pero enséñeme, dígame. No sé cómo voy a hacer, le decía yo. Padre, y utilizó un término que yo lo entiendo, Andrea lo entiende, pero algunos de nuestros radioescuchas no lo entienden. ¿Qué significa beneco? Ah, es una combinación de venezolano con colombiano. Sí, como es uno es parte, o sea, está en Colombia, pero viene de Venezuela, entonces ahí ellos le aplican ese término a uno, beneco, como que si uno fuera parte de ellos ya. Okay. O sea, de mitad colombiano, mitad venezolano. Muy bien. Entonces sí. Esa es la hermandad que nos une históricamente. Dígame, Andrea. Y entonces allá cuando usted dice que usted creció espiritualmente y su vocación tomó otro camino, cuénteme un poquito cómo fue ese afianzamiento en el que usted dice el Señor, mirar para atrás y decir cómo el Señor fue llamándome y tenía este plan para mí, y hoy en día pues supongo que en ese momento le doy gracias a Dios porque usted descubrió que realmente estaba haciendo la voluntad de Él. ¿En qué momento usted dice, este es mi lugar, para esto fui llamada? A través de la música. En el seminario de Colombia había o hay la normativa de que los miércoles se sale a su casa, a las casas de los seminaristas, y regresan en la noche. Yo me quedaba limpiando mi cuarto, leyendo, y pasaba la tarde frente al Santísimo con la guitarra, llorando y peleando con Dios. Yo peleaba con Él. Posible que yo hago aquí, yo no hice nada. ¿Qué pensáis vos mío que vas a hacer conmigo? Y yo cantaba y lloraba. Me desahogaba con Él, pues. Yo después le decía: ¿de qué tengo rabia? No la vas a coger en serio, le decía yo. Entonces, llegó un momento donde el rector que estaba allá, no el que me regañaba, otro padre, me llama y me dice: Beneco, gracias. Yo le decía: padre, ¿por qué? Porque nosotros todos los viernes tenemos reunión en el salón de padres, y la capilla de la iglesia, del seminario, la pared del altar de aquel lado estaba la oficina de ellos. Entonces, cuando yo cantaba y hacía mis oraciones, ellos me escuchaban. Entonces, ellos decían: cuando usted canta, nosotros sentimos la presencia de Dios que nos ilumina. Y eso a mí me fue alegrando de una manera tal que yo iba a cantar y yo le decía: padre, espero que no le moleste. Y ellos decían: no. Usted vaya a cantar como usted quiera, hable, pelee, grite, porque nosotros lo escuchamos. Pero sentimos la presencia de Dios. Y después hablé con mi director espiritual, que yo le decía que porque el padre me gritaba tanto, que tal. Y él me decía: Beneco, baje la cabeza. Baje la cabeza. Él me decía eso: no responda, usted baje la cabeza. Y así fue. Yo recuerdo que una vez saliendo de una oración, el padre me llamó directamente a la oficina a pelear conmigo. Y le decía: padre, vamos a hacer una cosa. No me grite más. Yo estoy aquí para hacer lo que ustedes me digan. Yo quiero ser un buen sacerdote. Si usted quiere que yo me tire de cabeza del techo, yo me tiro de cabeza del techo. Yo no tengo ningún problema. Pero yo quiero ser un buen sacerdote. Y yo estoy aquí para que ustedes me enseñen. Y si usted no me enseña, ¿qué voy a aprender, padre? Puro regaño y puro grito. Dígame qué debo hacer. Yo le aseguro que lo que usted me diga, yo no lo voy a cuestionar, yo lo voy a hacer. Ahí empezó a cambiar él conmigo. ¿Sí? Hasta el punto que cualquier cosa: Beneco, vamos para que cante esta canción. Y yo cantaba canción. Beneco, venga, y yo, vamos para allá. Beneco, y yo voy para allá. ¿Sí? Y de hecho, después que me ordené, yo voy a Cúcuta y él me llama. ¿Cómo es posible que estés en Cúcuta y no vienes a visitar tus casas, tus padres? Me dice, o sea, se formó una amistad bonita, ¿no? Entonces, ahí donde yo digo que el Señor evidentemente estaba obrando en mí, ¿no?
cambiándome. Porque yo siempre he reconocido que soy un pecador como no tienen idea. ¿Sí? Las batallas mías son increíbles, ¿no? Y cada vez que yo tengo un evento con la música, mira, ustedes no saben las cosas que me pasan. Se va el internet, la luz, no se escucha el sonido, cualquier cosa me pasa, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho que el Señor estaba allí obrando conmigo. Entonces, toda esta experiencia me ha hecho crecer y me ha hecho saber que me utiliza. ¡Qué belleza! Tenemos que identificar la emisora. Esta es Radio María Miami y usted está escuchando su programa En la Iglesia. Estamos transmitiendo a través de la 91.9 FM a todos los Estados Unidos a través de la red de Radio María Spanish en los Estados Unidos. Y tenemos como invitado al Padre José Romero de la parroquia San Isidro Labrador en el Venado. Así es, el Venado. En el Venado, estado Zulia. Así que... no se te olvide, Venezuela. Sí, señor, en Venezuela. Aunque mejor conocido el padre como el Veneco. El Veneco. Bueno, si supiera que tengo dos. Porque el Veneco era allá. Ajá. Pero aquí me llaman Coromoto. Oh, porque su segundo nombre se lo debe a la Santísima Virgen, José Coromoto Romero. ¡Qué belleza! ¡Ay, qué lindo! Padre, cuéntenos la historia que cuenta su mamá. ¿Por qué le puso el nombre de José Coromoto? Bueno, yo nací en el estado de Valencia, en el hospital Coromoto. ¿Sí? Por la Virgen de Coromoto. Bueno. Sí, por la Virgen de Coromoto, exacto. Entonces, tengo entendido que cuando yo nací, mamá estuvo un poquito enferma, ¿sí? Y yo fui la promesa de ese nombre. Pero le informo que a mí me daba rabia. Yo odiaba ese nombre. Cuando en el liceo el profesor pasaba la lista, él le pasaba la lista y empezaba Romero Blanco José y me buscaba Coromoto. Y a mí se me daba rabia. Claro, lo hacían para fastidiar. Claro, exacto, por el nombre. Y es en todas partes Coromoto y Coromoto para allá y Coromoto para acá. Pero me daba raya porque, evidentemente, el Coromoto, para mí, en ese tiempo, era un nombre de mujer. Claro, no me gustaba. Exactamente. Cuando yo comienzo a leer sobre la Virgen de Coromoto, entonces, y me doy cuenta que quien se llama Coromoto es el indio, yo digo, no, está bien, es un nombre de hombre y además me recuerda la historia de esta hermosa madre que viene aquí a nuestra tierra, a bautizar a los indios, a darle la bendición de Dios, ¿no? Yo me siento orgulloso de eso. Ahora no me molestaba para nada que me dijeran Coromoto. Es más, tengo una anécdota que siendo seminarista, en un retiro espiritual de los filósofos, en filosofía, mis compañeros, casualmente, ese retiro cayó en septiembre, 8 9 de septiembre. Y el día de la fiesta de Coromoto, me levantaron a mí y me cargaron por todo el... ¡Oh! Te llevaron en procesión. Sí, echándome broma. El 8 de septiembre. Qué bueno. Padre, me provocó matarlos. Ya que estamos hablando de esa linda vocación y es la vocación que a ustedes los venezolanos los caracteriza, la Virgen de Coromoto, cuéntanos en ese proceso en el que todo lo que nos ha contado de su vida sacerdotal, la Virgen, ¿en dónde estuvo presente? ¿Cómo fue esa compañía de la Mamita María en todo este proceso? Todo el tiempo porque yo la sentía a ella, ¿no? De hecho, mi ornamento que utilicé, delante tiene Jesús buen pastor y atrás tiene el anagrama de la Virgen María, ¿sí? La B y la M, o sea, las tengo presentes. Y de hecho, bueno, aquí tengo un cuadro de Guadalupe, de la iguanita, como le digo yo, y en mi casa tengo, que no me la he traído, una Virgen que es de 1,20 m que me regalaron. Cuando yo, en mi ordenación, porque la ordenación mía fue de repente, sí, a mí me ordenan diácono, el 13 de julio me ordenan a mi diácono. Según el derecho canónico, hay que pasar 6 meses como diácono transitorio para ser ordenado sacerdote.
A mí me ordenaron el 21 de diciembre. ¿Sí? O sea, no tuve los 6 meses completos. De paso, ahí me dan un regalo para ir a México. Y lo primero que cuando yo llego a México, que en Distrito Federal, lo primero que hacemos es llegar a la Catedral de Guadalupe, a la Iglesia de Virgen de Guadalupe, a la Basílica de Guadalupe. Y me toca a mí celebrar en el altar de Guadalupe, ni siquiera lo que pagan en el altar mayor, ni siquiera lo que está arriba, no, el mayor. Y eso para mí, increíble. Y siempre he sentido la presencia de la Virgen María en mi vida, ¿no? Entonces, y para serles sincero, no soy el tipo de persona que hace rosario todos los días, no lo hago todos los días. Pero sin embargo, todas las noches yo me acuesto, me presigno el Padre Nuestro y rezo 10 Ave María y me quedo dormido. Son todas las noches. Dios te salve María, llena eres, ahí quedo, dormido. En los brazos de mamita, consentido. Toda la noche yo hago eso. Entonces, la Virgen María siempre ha estado allí conmigo. De hecho, mis ornamentos, tengo 2 ornamentos, el de la Virgen de Guadalupe, que no me falta. Tengo uno que hice de la Virgen María también. O sea, y yo no tengo más ornamentos, porque no tengo un ornamento morado, no tengo ornamentos verdes, no, tengo el de la Virgen María y los que me regalaron en ordenación. Los demás son de la parroquia. Claro. Sí, pero de la Virgen María, no, ahí los tengo. Eso, sí, pero siempre ha estado conmigo. Siento... Padre, eso usted ya que íbamos a entrar ya a ahondar un poco en los pilares de la Cuaresma, especialmente en la oración. Usted acaba de nombrar esa oración tan importante que es la oración de intercesión, esa oración que a veces como que nos da como miedo, como que siempre pensamos en las cosas que necesitamos nosotros, nuestros hijos, nuestros familiares, la gente que queremos, pero no la gente que ni siquiera conocemos. Es más, hay gente que hasta duda que Dios escuche las oraciones de, por ejemplo, el alma del purgatorio más olvidada, los niños que están siendo abusados, puede ser en todo el mundo, los niños que están en peligro de aborto, que están en todo el mundo. ¿Por qué nos da miedo? ¿Qué seguridad queramos decirle a esas personas en los que dudan que la oración de intercesión es tan poderosa? Yo no diría miedo, yo diría que es más bien el desconocimiento, ¿sí? Porque yo no creo que haya una persona que tenga miedo de orar, no lo creo. Lo que hay es el desconocimiento y el no saber que nuestra mejor arma contra todo lo que va en contra de nosotros, que nos puede robar la paz y la felicidad, es la oración, ¿sí? Yo creo que es eso, el desconocimiento de poder pedir a Dios por esas personas que no conocemos. Y es que de hecho la palabra lo dice muy claro, ¿no? Ora por el que te persigue, por el que tú odias, ora por tu madre, ora por tu padre. O sea, en todas partes el Señor nos llama a orar. E incluso el Señor quiso enseñar a sus discípulos a orar y orar con insistencia. Eso lo dice la palabra. Sí, entonces yo creo que el tipo de oración la gente lo desconoce y uno lo vive en las mismas parroquias, porque hay gente que te viene a pedir, anotar una intención. Padre, para que me anote por mi mamá. Es difunta. No, es que está cumpliendo años. Ah, ok, una oración de acción de gracias. ¿Sí? Usted quiere darle gracias a Dios por esta hora, por el cumpleaños de su mamá. ¿Sí? No saben, en ese caso, de que las ánimas del purgatorio, de que los niños no nacidos, de aquellos que necesitan de nuestra oración, de aquellos que están sufriendo, de aquellos que pasan hambre. No conocen. No conocen. Simplemente porque están en su metro cuadrado, como dicen los cursillistas. Y son personas de un corazón muy bondadoso, no son personas malas, ¿no? Sino que tienen ese desconocimiento. Y es donde entramos nosotros, a poder enseñar a los demás y los tipos de oraciones que se pueden hacer y cómo poder comunicarnos con el Señor de corazón, con toda el alma, con la certeza y con la fe de que Él nos responde. Sí. Padre José Romero, la Virgen María definitivamente juega un papel fundamental en el plan de salvación o en la economía de la salvación. Totalmente.
sobre todo nos deja una enseñanza muy grande que es la obediencia. Y en la época que estamos viviendo de la Cuaresma, en este tiempo de Cuaresma, ya acercándonos a la Pascua, vamos a ver a la Virgen María desempeñando un papel que va a reiterar su obediencia y su confianza absoluta en el plan de Dios, sin cuestionamiento. Así En base a ese hecho histórico, ¿ok?, que tiene una profundidad teológica grandísima, ¿qué recomendación puede hacerle a nuestros oyentes para que vivan, al igual que María, lo que nos está tocando vivir a todos alrededor del mundo en esta Cuaresma? Mire, yo creo que lo más importante ahorita es que nosotros aprendamos desde el principio, aprendamos a imitarla a ella, imitar sus virtudes, ¿sí? Desde el principio. Porque si nosotros hacemos un poco de historia, la historia de la salvación, claro, desde el momento que el ángel se le aparece a la Virgen María, que ella es capaz de decir, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Yo soy la esclava, yo soy tu esclava, no tengo nada que cuestionar. Y si nosotros analizamos esa parte, era una niña apenas. Una niña que fue capaz de decir, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. O sea, en pocas palabras, yo no tengo nada que decir en contra de los planes del Señor. Mi deber es cumplir tu voluntad, ¿sí? Entonces, allí es una de las partes que nosotros tenemos que imitarla a ella, en poder decir siempre al Señor sí, sí, eso es todo, decir que sí, sin cuestionamiento. Y en este caso, habría también que mencionar es que a veces nosotros los seres humanos, cuando damos un sí, lo damos con condiciones, según lo que yo creo o pienso. O quiero. Ajá, o quiero, claro. Entonces, ese es el detalle. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender que nuestra Madre del Cielo, que iba a ser la Madre de Dios, fue capaz de decir, sí, aquí estoy. Vamos a estar claros. Y en ese momento, ella no tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando. Porque la palabra dice que se conturbó. Pero era su Señor, era Dios. Sí. Entonces yo creo que esas son una de las primeras virtudes que tenemos nosotros que aprender de la Virgen María, a obedecer, sin cuestionar. Sí, como nos dice en el seminario. En el seminario nosotros nos decían, el que obedece no se equivoca. Jamás y nunca. Jamás y nunca. Y con Dios y con los planes de Dios son así. Hay que decir que sí todo el tiempo. Y yo siempre recuerdo esta cita bíblica, hágase en mí según tu palabra, y la cita bíblica cuando Marta recibe a Jesús. Quien recibe a Jesús fue Marta, ¿cierto? ¿Y qué hizo Marta después? Complain, se quejó. Oficio. Se puso, fue a limpiar. Sí, ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies de su Señor a escuchar. Marta, te preocupa por tantas cosas cuando una sola es la más importante y María la eligió. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y lo más interesante, que nadie se lo va a quitar. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender a decir que sí. Si todo eso tiene que servirnos a nosotros para aprender que en los planes del Señor vamos a pasar por momentos difíciles, pero que al final está la luz y los brazos del Señor para abrazarnos y darnos el ánimo que necesitamos para seguir adelante en esta lucha para alcanzar la santidad. Amén. Y la Virgen María nos mostró eso. Sí. Ella estaba al pie de la cruz, al pie del Señor, viendo a su hijo. Miren, no debe ser nada fácil ver que a un hijo le están dando latigazo, que lleva una cruz, que lo están insultando, que aparte ve cómo lo clavan, ve cómo está en la cruz. No debe ser nada fácil. Oiga, sin embargo, sí, adelante, termine la idea. Y sin embargo, María siempre estuvo allí. ¿Y cuál fue su recompensa? Ser coronada. Sí, señor, y llevada asunta en cuerpo y alma al cielo. Totalmente. Pero lo que es interesante es que uno de los evangelios la describe que María en el Calvario se mantuvo de pie en lo alto del monte. Lo que quiere decir que el dolor, el sufrimiento no la tiró al suelo y en lo alto del monte se mantuvo cerquitita de Dios. Del Señor, exactamente. Así ¡Qué belleza! Entonces ¡Qué ejemplo!
Esa es la actitud. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Imitarla a ella en sus virtudes y dejar de cuestionar. Aprender a entender, ¿sí? Que los misterios de Dios, aunque son demasiado incomprensibles y no los entendemos, hay que aceptarlo. Y eso va a ser lo mejor para nosotros, para nuestra paz, nuestra dicha, nuestra prosperidad, nuestro gozo, nuestra fe, nuestra esperanza, para todo aquello que nos acerca más a Dios. Entonces lo importante es eso, imitar a la Virgen María en todos los aspectos. Padre, el otro aspecto importantísimo en la cuaresma y el llamado que nos hace este tiempo litúrgico es al ayuno. Cuéntenos un poquito por qué nosotros hemos estado como renuentes a ayunar, a realmente seguir, como si dice usted, obedecer lo que dice la Madre Iglesia, es ayunar el miércoles de ceniza, De ceniza, el Viernes los viernes. Santo. Ajá. Y pues también abstenernos de algo todos los viernes. ¿Es todos los viernes, Ujú. padre, o son solamente todos los viernes de cuaresma, verdad? Todos los viernes de Abstenerse. Cuaresma. Todos Ajá. los viernes. Y sin embargo, el ayuno lo puedes hacer todos los días del año que tú quieras. Porque vamos a estar claros, todo aquello que me mortifica y ofrezco por amor a Dios me acerca más a Dios. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se puede ofrecer. ¿Cuál es el problema del ayuno? La manera como nosotros razonamos. Eso es todo. ¿Sí? Que es lo que estaba comentando ahorita con Rafael, ¿no? De poder imitar a la Virgen María en todos los aspectos, sin cuestionar. El ayuno es de vital importancia espiritual para nosotros. Porque si Jesús, que era el Hijo de Dios, fue capaz de retirarse 40 días y 40 noches, ¿sí? A orar, a ayunar, ¿sí? Es porque es importante. Sí, señor. Padre, con respecto al ayuno, el mismo Señor en los evangelios nos enseña que inclusive hay demonios que no salen fuera y que no son echados fuera, sino con ayuno y oración. Y oración, totalmente. Es decir, la importancia del ayuno es vital, y no solamente dentro de la tradición judeocristiana. En otras muchas religiones el ayuno es de vital importancia como una práctica ascética para la purificación del alma y el acercamiento al Ser Supremo, al Todopoderoso. Claro, es lo que comentaba Andrea. Dime, Andrea, dime. No, que incluso también esos pequeños sacrificios y esos sacrificios que como dice usted, padre, le ponemos mucha cabeza, mucha lógica y decir, pero eso servirá, eso no servirá. Me llamaba mucho la atención en estos días oyendo a uno de los sacerdotes de Mater Fátima, dirigido por el padre Héctor Ramírez, que lo hemos tenido aquí en nuestro programa varias veces, y quien insiste muchísimo en el ayuno a pan y agua. Este sacerdote, que no era él, era otro de los que están muy involucrados en esa labor tan hermosa que están haciendo, hablaba de cómo los pastorcitos, niños inocentes, no le pusieron tanta lógica, no se preguntaron tantas cosas, hicieron pequeños sacrificios como Francisco no almorzaba, daba su sanduchito, lo que le mandaba a su mamá se lo daba a otros niños. Cuentan que Jacinta se ponía y Lucía se ponían un cintillo, una cuerdita en el estómago que les incomodaba, era como una cuerda que seguramente que les picaba o esto, y lo hacían eso, y lo hacían con el propósito de ofrecer esa molestia como sacrificio por los pecadores. Eso dicen que cuando se estaba muriendo Jacinta, pues que ella le dio una especie de peste, una especie de enfermedad que le afectó mucho sus pulmones. Le dolía muchísimo cuando le hacían unas curaciones y ella ofrecía todo su silencio, sus dolores, precisamente por eso. Entonces, qué lindo poder ser como ellos, ¿no? Como los niños que no se preguntan tanto, sino que obedecen. La Virgen les habló, les explicaría, no sé si con detalles o sin detalles, sin embargo ellos entendieron la importancia del sacrificio, la importancia de esa intercesión a través de esos sacrificios y su ofrecimiento por los pecadores. ¿Y quién se salva de esa palabra? Pecadores, todos estamos metidos. Claro. Así que por nosotros, por nuestra familia, por nuestros esposos, por los que conocemos, por los que no conocemos. Padre José, ¿por qué no nos dice a todos
cuál es la importancia del ayuno y cuáles son los beneficios y de qué manera se debe ayunar y cómo enseña la iglesia que debe ser el ayuno. Mire, la iglesia siempre nos enseña a nosotros que los ayunos dentro de la cuaresma se hace el miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma, ¿sí? Un ayuno, incluso se habla de que las personas mayores de 60 años no pueden hacer ayuno, niños tampoco pueden hacer ayuno, pero en ese caso se está hablando de alimentos, ¿sí? Que está bien, hay personas que pueden hacer ayuno de dejar de comer y es una manera de mortificarse. Sin embargo, hay personas que pueden durar todo un día sin comer y no es un sacrificio, ¿sí? Porque están acostumbrados. Entonces, ¿cuál es la idea del ayuno? El ayuno es que yo pueda hacer algo, ofrecer algo que me mortifique, pero que esa mortificación me pueda servir a mí para ofrecerlo por mis pecados, por mi familia, por las personas que no conozco, como bien lo decía Andrea, por esos niños no nacidos, por esas personas que pasan hambre, por esas personas que están en su casa solo y que no tienen una compañía, ¿sí? Entonces, el ayuno, de una manera a nosotros, nos hace configurar nuestras vidas con el Señor y nos ayuda a crecer espiritualmente porque en nosotros comienza esa obra de santificación con ese ofrecimiento que estamos haciendo. Entonces, un ayuno es importante porque me ayuda a practicar la parte espiritual y fortalecer mi espíritu en el amor de Dios y en la gracia de Dios. Sin embargo, padre, pues vemos en la iglesia, en la Biblia claramente que el ayuno del que hablaba, por ejemplo, el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo de los 40 días, Ajá, pues sí fue un ayuno a pan y agua. De hecho, ajá, iba a mencionar lo que la Virgencita de Medjugorje, yo sé que es una aparición que todavía no está 100% aprobada por la Iglesia Católica, pero más no está rechazada, o sea, está en estudio. Ella habla de 2 días a la semana de ayuno, ella habla del miércoles y habla del viernes a pan y agua y por supuesto intensificar la oración en esos días. Está comprobado también y ha salido muy a la luz ahorita en estos días que hemos hablado tanto de la salud y el sistema inmunológico, que el hecho de dedicar un día a pan y agua, incluso por temas de salud, es supremamente benéfico. Entonces, no sé qué hace el cuerpo y se hace una especie de autolimpieza y tiene muchos beneficios para el cuerpo, para el sistema inmune, estar ciertos días solamente a pan y agua. Sin embargo, no solamente es esa circunstancia física, como usted dice, no solamente es lo físico, sino es aprovechar ese silencio, digamos, de las necesidades del cuerpo, que es la comida y que a tantos nos gusta comer, pues nos gusta comer rico, no, qué rico, gracias a Dios, pues tener uno hambre y poder saciar ese hambre, sino claro. es utilizar ese tiempo, ese silencio, digamos, ese silencio que hacemos con nuestro cuerpo y crecer y tal vez afinar nuestro oído y nuestra oración al alma. Al alma es como darle esa oportunidad en esos días a que el alma se una más a nuestro Señor. Quizás hay más claridad de nuestros pecados y podemos hacer una buena confesión o una confesión más completa. O quizás se nos vienen esas personas que tenemos como roces o como que algún día tuvimos algún sí y algún no y quedaron como cuentas pendientes, pues ¿por qué no utilizar este tiempo de cuaresma para acercarnos otra vez a esas personas y poder conciliar esas relaciones que quedaron un poco dañadas o quizás maltratadas? Entonces, qué rico de una vez aprovechar esta invitación de que la gente aproveche esos momentos de ayuno para hacer esas reflexiones, para que en oración le diga, Dios mío, acá estoy yo en mi alma, dispuesta a que tú me digas en qué debo cambiar, qué acciones debo tomar para que mi alma se purifique cada vez más, ¿no? Claro, claro, es que por eso era que te decía que este ayuno debe ser algo que yo pueda ofrecer, que de una manera mortifique mi cuerpo, pero también debe mortificar mi mente, lógico. Pero por eso que comentaba que hay personas que pueden pasar hambre todo el día y no ha pasado nada, ¿sí? Hay otras personas que son capaces de ofrecer un ayuno, no comer y se mortifican porque el estómago está enferma del estómago o lo quieren hacer con aquel gusto, aun cuando les guste comer bien, como tú dices, ¿sí? Que eso es parte de ese crecimiento espiritual.
ofrecer esa mortificación por Dios y para Dios. Entonces, la oración, el ayuno me tiene que llevar a mí a configurarme con el Señor, a imitar, a poder imitar su vida con lo que yo hago, ¿no? A poder ir engranando mi vida con Él, diría más bien. Sí, para que todas esas virtudes, toda esa manera humana, como Él vivió, pueda vivirla yo también en mi vida. Y dar testimonio, ser luz, ¿sí? Ser ejemplo, poder mostrarle a los demás lo importante de tener a Dios en el corazón. Otra de las recomendaciones que nos hace la iglesia, nos quedan 4 minutos, es que es la oración. Y en la iglesia, el que canta ora 2 veces. Y Ajá. usted es un amante de la música y de las canciones, es decir, que es un amante de la oración. ¿Dónde pueden nuestros seguidores conseguir su música y disfrutar de su música? Denos sus redes sociales. En mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Padre José Romero. Ahí está parte de mi música. Ajá. Está allí, gracias a Dios. Y en este momento estoy trabajando en el 4º disco. Espero en Dios terminarlo este año con el favor de Dios. Sí, está aquí. Y de esas piezas que tienes en tu canal de YouTube, ¿cuál sería tu consentida? Ay, es que son varias. Hay varias que son mi consentida porque está... ¿Alguna para la Virgen, padre? ¿Cuál? Esperanza. Esperanza, pues. Sí, esa es una canción. De hecho, hay un video que hice. Sí, un video lyrics. Es Esperanza. ¿Sí? Pues, precisamente porque ella me dio esperanza a mí. Pues. Ok, pues con el hecho de darme a su hijo para que me demostrara su amor, ya, batizó. Muy bien, pues con esa canción Esperanza nosotros vamos a despedir su programa en la iglesia, que hemos tenido el día de hoy al Padre José Romero desde El Venado, Estado Zulia, Venezuela. Con ustedes el Padre José Romero.
Padre, muchísimas gracias por haber compartido toda su historia sacerdotal y por habernos acompañado en este programa para enseñarnos mucho más de las prácticas cuaresmales. Le deseamos muchísimas bendiciones y que con su ministerio de música siga evangelizando más y más. Muchas gracias. Amén. Mil gracias a ustedes por esta invitación. Que Dios y la Virgen María, por supuesto, siempre me los siga acompañando, me los siga iluminando, y que este programa, Radio María, ustedes sigan siendo instrumentos para Dios y que otras personas puedan Amén. crecer en la fe con todo lo que ustedes enseñan. Dios me les bendiga y me les acompañe siempre. Amén. Tu bendición, Padre, Bueno, el Señor esté con ustedes su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Pues esto ha sido En la Iglesia. Esta tarde con el Padre José Coromoto Romero desde el estado Zulia, Venezuela. Hasta el próximo miércoles. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos?